Aló, buenas tardes. Estamos empezando la entrevista con Adriana, la escritora Adriana de la Torre, aquí desde los estudios de radioebm.com, y el objetivo de hoy es hacer una entrevista en donde podamos conversar en relación a su libro Una voz sanadora del cielo, que lo pueden encontrar en todas las plataformas, Amazon, El Corte Inglés, FNAC, etcétera, etcétera. Lo pueden adquirir directamente. También si se meten en la página web de la radio, pues también creo que por ahí están los enlaces. Están los enlaces que hemos colocado. En primer lugar, pues bueno, darles la bienvenida a todos. Gracias por este nuevo espacio que hemos creado para poder entrevistar a escritores cristianos y artistas cristianos y poderlos dar a conocer, pues para que el resto de las personas puedan saber que hay mucha gente joven y no tan joven trabajando para el Señor Jesús. Entonces, pues bueno, le quería dar la bienvenida a Adriana y que bueno, que nos diga cómo le ha ido. Nosotros, si ven en nuestra radio, en el verano pasado, del año pasado, tuvimos una primera entrevista. Y bueno, ya ha pasado un año desde que ella escribió su libro y pues nos había quedado así como con el nuevo estudio poder hacer la entrevista, ¿no? Con las nuevas instalaciones y adicionalmente profundizar un poco más sobre el libro, porque en aquella oportunidad estuvo muy bonita la entrevista, pero fue más espontánea, ¿no? Ahorita quisiéramos entrar un poco más en los temas del libro. Entonces bueno, las dejo primero con Adriana, que los salude y se presente, ¿no? Buenas tardes, yo soy Adriana, soy enfermera y bueno, también escritora. Realmente ha sido un año de retos, de viajar mucho y mover el libro por España y alrededor del mundo. Realmente yo no me lo esperaba, tan buena acogida, tanta cercanía, ¿no? Y también desde el otro lado del charco, cómo la gente también ha querido recibirlo, ¿no? Entonces sí que ha sido una buena oportunidad, ¿no? para dar a conocer a Jesús, que era el principal objetivo a través de este libro. Y posteriormente sí que ha habido un tiempo, por motivos personales, un poco de parón, pero sí que ahora estamos actualmente reiniciando y bueno, viajo a México el lunes, entonces no sé lo que pasará y dejará de pasar, pero sí que hay cosas para hacer. Cuéntanos un poco acerca de esto, ¿no? Después de un año que escribiste el libro, pues evidentemente hay un año más de madurez, una Adriana diferente seguramente, con unas vivencias distintas, que has pasado por bibliotecas, has pasado por librerías, has pasado por escenarios, por radios, has tenido entrevistas, cuéntanos cuál es tu futuro, cómo ha sido ese año en todas estas nuevas experiencias y cómo estás planteando el futuro para las nuevas visitas que piensas hacer. Realmente, claro, tú como escritor sabes que te tienes que mover, tienes que estar anunciando tu obra, es parte ya de ti, ¿no? Y sí que cada futuro, pues la idea que tengo es seguirlo moviendo, aunque actualmente estoy también inmersa en otro proyecto literario, pero ya me he acostumbrado a vivir así realmente, ¿no? De estar con algo entre manos. Y sí que cada futuro, lo que tengo ahora próximamente es este viaje, a ver qué trae consigo. Y también ya he visualizado... Viajas a Ciudad de México, ¿no? Sí, y visualizando también aquí en España, por donde se han ido dejando los libros, aparte de que han ido, por pura gracia de Dios, han podido ir viendo las entrevistas, sí, como el ir allí para que ellos estén con la autora, ¿no? Y tener quizás esa relación cercana, ¿no? con el autor que a veces es necesaria. Vamos a entrar directamente al libro, ¿no? Que era algo que teníamos ganas de hacer desde hace tiempo, entrar en profundidad a ciertos comentarios. Hay algo que impresiona del libro,
es cuando llegas al prólogo. Inmediatamente entras en la primera parte del libro y te das cuenta que te has acompañado de verdaderos personalidades, ¿no? Sí. Has tenido la fortuna y esa gracia del Señor de que te han acompañado pastores y profesores que son además unas referencias para todos nosotros, ¿no? Sí. Y tenemos al pastor Jaime Carrasco, a la doctora Sonia Maldonado, Exacto, de Puerto Rico, al pastor y profesor Timoteo Wistergren y al pastor y profesor también Juan Zúñiga, ¿no? O sea, son sí. personas que tienen muchísimos años dedicándole sus servicios al Señor, ¿no? Exacto. Entonces, veo que han escrito cosas muy interesantes, ¿no? Y en primer lugar estaba el primero, que es el pastor Jaime, ¿no? Jaime Carrasco te dice, el primer adjetivo que tengo para Adriana es que es valiente, ¿no? Y el segundo, que es auténtica. Pero pone algo bien interesante, que dice, hay cierta trascendencia en la escritura, cierta vulnerabilidad al expresar por medio de la escritura y exponer por medio de ella vivencias, ideas y experiencias. Esa exposición deja al escritor ante el juicio de sus lectores. Cuando vemos tu obra, se ve que de alguna manera te has abierto y has expuesto lo que es toda tu personalidad, porque básicamente tu libro se basa en un testimonio, ¿no? Sí. Entonces te has abierto y te has expuesto muchísimo. ¿Cómo esto ha trascendido en tu vida, ¿no? ¿De qué manera ha trascendido el que tantas personas puedan conocer tu testimonio? Al principio, la verdad que cuando estaba escribiendo ni me daba cuenta, ¿no? Porque era algo de Dios para Dios y dije, bueno, tú me has dicho, ¿no? De hacer esto y tal. Entonces, realmente como que ahí no me daba cuenta de la trascendencia que podía llegar a tener lo que estaba escribiendo, ¿no? Entonces sí que luego me acuerdo, o sea, tengo grabado esos días anteriores a que los libros llegaran de la imprenta a casa, que yo era literalmente dolores de parto. O sea, yo sentía que digo, he estado hablando de esta persona, no se lo he dicho, he estado hablando de esto, no se lo he dicho, ¿no? Y ahí fue como un momento de pura exposición frente al público, de decir, estoy desnuda, o sea, no he ensuciado nada de... Básicamente no se puede cambiar una historia porque es tu vida y es así. Entonces, estoy desnuda frente a un público, algunos me conocen, otros no, entonces abrirte 100%, sí, es bueno, es saludable, porque realmente no puedes cambiar tu forma de ser, o sea, tú eres una persona, eres así, has tomado X decisiones y estás así, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en ciertos momentos puntuales, sobre todo antes de publicarse, sí que me sentí literalmente desnuda. Fue como, ¿qué he hecho, Señor mío? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué me has mandado a mí, no? Y llena de preguntas y preguntas, y claro, era como, bueno, Señor, no tiene respuesta, y de lo que yo escuchaba alrededor, no era como, descansa, mi Señor. Y dije, bueno, pues descanso. Y de luego, una de las partes que a mí me ha causado, ¿no? más alegría es el reencontrarte, no solo el reencontrarte, ¿no? Sino el poder hablar con alguna persona y decir, no, aquello que me dijiste algún día hoy está en este libro, ¿no? Entonces sí que tiene esa trascendencia no solo sobre ti, sino sobre la otra persona. Sí, eso, si tú ves y sigues con el siguiente prólogo, que es muy interesante, de la doctora Sonia Maldonado, sí, pone algo que me llamó muchísimo la atención. Ella dice, a veces lloras de tristeza y a veces lloras de emoción. Los cambios de escenario pasan desde un frío hospital hasta un cálido clima africano. Entonces, cuando ves la obra, de alguna manera pasas por todos estos cambios, porque mencionas muchísimas cosas, e incluso por los temas del hospital, evidentemente, tienes un capítulo que hablaremos más adelante, que es dedicado a testimonios, ¿no? De diferentes personas que han pasado. Entonces, coméntanos un poco en relación a esto. Sí, o sea, realmente hubo un momento que
porque claro, como escritor te tienes que detener para decir qué quiero transmitir al público, y si es siendo una obra testimonial, yo decía, bueno, hasta el momento he vivido esto, entonces la única solución que hay es ir poniendo capítulos, por así decirlo, a esas etapas, ¿no?, de tu vida. Entonces yo me acuerdo como que al escribir, aunque habían pasado 2 o 3 años, era como que realmente estaba reviviendo esos momentos, ¿no? Y también se extrapolaba mi estado de fe a ese momento, entonces me ayudaba mucho a plasmarlo sobre el libro, pero sí que también, o sea, los momentos tanto de alegría como de tristeza, ¿no?, como pone la doctora Sonia Maldonado, sí, o sea, yo lo podía sentir cuando estaba escribiendo, que yo, me estoy abriendo a tal nivel que guau, lo que está saliendo de aquí, ¿no? Y cosas, de escribir cosas que ni tú pensabas que podías llegar a escribir, entonces te quedas a la vez como, guau, lo que acabo de escribir. Fíjate, en consecuencia de todo esto, al final, nuestro pastor y profesor Timoteo Westergren, ¿no?, escribe algo que va en esa misma línea, que dice: en estas páginas encontrarás el testimonio de una de estas jóvenes, vapuleada por la vida y las voces, llegó al nadir de su existencia. Por gracia, todo tiene su tiempo y su hora, y Adriana conoció a otra joven y su familia que hablaba de la voz sanadora del Creador. Adriana se dispuso a escuchar esa voz y creerla. Evidentemente esto habla de toda una etapa, ¿no? El pastor Timoteo te conoce desde que eres muy joven y evidentemente viene siguiéndote, ¿no? De todo cómo ha sido tu proceso. Pero tú ves que este libro de alguna manera es como la finalización de una etapa, o es el comienzo de una etapa, o es que continúas en un proceso de madurez y de transición desde que eras una niña y has pasado por estas cosas que comentas. Sí, ahora mismo, personalmente sí que siento como el nacimiento de una nueva etapa, pero sí como que a la vez obviamente va arraigado, ¿no?, a todo lo que he vivido, por el fruto, ¿no?, de todas las consecuencias de lo que has vivido, pues al final se acaba dando algo nuevo. Y sí que ahora pues siento un nuevo comenzar de algo. Entonces también estoy expectante, ¿no? Pero es muy, muy fuerte, ¿no?, cómo Dios lo va haciendo, ¿no?, cómo te va preparando para todo, realmente. Y bueno, pues vamos a ver ahora qué viene, y con tranquilidad. Y yo creo que termina, el pastor Juan Zúñiga termina con unas palabras que yo creo que dan pie a todo lo que significa el libro, ¿no? Al porqué, ¿no? Y aquí ya entramos directamente a preguntas del libro. Dice Juan Zúñiga: nos enseña que de las experiencias más difíciles se puede volver fuerte, que en los lugares más pobres hay también alegría, que la vocación es un llamado y pasión por lo que se hace, que el amor es sanador, y sobre todo que aquel maestro de Galilea, Jesús de Nazaret, sigue hablándonos. Sí. ¿Okay? Evidentemente esto parte y este libro, y tal vez la pregunta que creo que para que nos puedas aclarar es: ¿por qué escribiste este libro, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con esto que escribe el pastor Juan. Sí, yo realmente sí que tenía en mente el hecho de escribir, o sea, para mí es parte de mi autocuidado como persona. Necesito hablar y plasmarlo sobre papel es como la forma más sencilla, por así decirlo, de hablar frente a un público, ¿no? Y sí, lo que me condujo, ¿no?, en aquel entonces, yo empecé a escribir el libro allá por el año 2018, un capítulo de Cartas a Jesús, y lo dejé guardado. Pero sí que tenía en mente el hecho de escribir un libro. Entonces yo dije: bueno, Señor, si realmente va contigo lo de escribir, pues tú háblame o dime algo, ¿no?
Y fue allá en julio de 2020 que, claro, yo estaba con la rehabilitación, estaba en otra esfera, ¿no? Y claro, ya fue que yo sentí la voz de Dios, Dios ya me habló, diciéndome, pronto te sanaré. Yo le dije, bueno, sáname mañana, ¿no? Pero obviamente no va a ser mañana. Y luego fue el momento, ya que al día siguiente de que yo escuchara esa voz de Dios, diciéndome, tienes que publicar esto de que te ha pasado en tu vida, ¿no? Para llevar luz a muchas personas, ¿no? Porque yo ahora lo mismamente, no hace falta ser muy erudito, pero puedes ver cómo está el mundo, ¿no? Entonces, uno de los objetivos, gracias a Dios que me condujo al escribir, era llevar esa esperanza, esa luz hacia el mundo, ¿no? Y que la gente que lo leyera en pequeña o gran medida, pues tuviera una esperanza más allá de lo que estaban viviendo su día a día, ¿no? Sea el trabajo, sea X cosa, ¿no? Que tuvieran donde refugiarse. Tienes un capítulo que se llama Un encuentro con el Creador, ¿no? Sí. Y creo que, bueno, viene en secuencia con lo que estábamos hablando. ¿Ese encuentro con el Creador ocurre después del accidente o es un proceso que viene desde antes del accidente, que se refleja ya después al final? Evidentemente, los que hemos pasado por esas cositas lo sabemos, que después el jefe se presenta y te habla claro y raspado, Sí. ¿no? Totalmente. Entonces, ¿cómo fue ese encuentro con el Creador? Wow. Fue allá por el año 2014, 2015. Bueno, antes de estos años yo ya había tenido, ¿no?, contacto con Dios, pero yo no sentía como que tenía una relación súper estrecha. O sea, yo miraba a las personas, ¿no?, de mi iglesia y decía, wow, o sea, son increíbles, maravillosos, yo no tengo nada de eso. Yo, o sea, Señor, o me iluminas o no sé, ¿no? Pero sí que el verdadero encuentro lo pude vivir de una forma que lo pude palpar, ¿no?, con mi vida. Fue allá por el año 2016, en agosto, en la escuela de Betania. Me acuerdo realmente que estábamos en una escuela de oración y pude sentir ese abrazo de Jesús, ese Jesús real. O sea, todo lo que estaba mal en mí en ese momento sentí cómo se lo llevaba. Entonces yo dije, bueno, realmente Dios existe porque está cambiando mi vida en este momento. Entonces ahora yo le he dado la llave para que Él pueda entrar y en cada área de mi vida empezar a tocar, ¿no? Y a partir de que tú le das esa llave a Dios, te puedes preparar para que nada se quede en el lugar en el que está. Sí, eso es correcto. Le das mucho, sobre todo a las personas que te conocemos, le ha dado mucha relevancia a tu carrera. Además de escritora, pues Adriana ha estudiado enfermería, pero has enfocado todo el tema de enfermería hacia un llamado, ¿no?, que te ha hecho Cristo para que puedas utilizar este estudio, este conocimiento y esta, pues, habilidad para poder hacer enfermería hacia los desfavorecidos. Si vemos en tu vida en general y si lo leemos en el libro, le has dado mucha relevancia a todo esto y sobre todo al enfoque que le has dado a tus viajes por África, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco de todo este tema, ¿no? O sea, sí. Yo desde muy pequeña, no tengo hermanos, ¿sabes? Pero sí gente como si lo fuera. Realmente, tendría 5 o 6 años, yo me cuestionaba, ¿no?, como, ¿qué tengo que hacer para ir a África? Porque en mi colegio, en cualquier sitio, pues veía a la gente cómo hacía voluntariados, cómo hacía tal, ¿no? Y bueno, esto fue a los 5 años y lo dejé ahí, ¿no?, aparcado, porque dije, es demasiado pronto, obviamente, pues no es el momento. Y sí que desde ese momento tenía cierta curiosidad por esas cosas. Ya luego, cuando estaba en la universidad, aquí ya empezó una lucha, un combate de los buenos, porque estaba por un lado lo físico y por otro lado lo espiritual, que estaba el llamado de Dios. Entonces yo dije, bueno, Señor, si tú me has llamado a la enfermería, tarde o temprano, pues esta carrera saldrá adelante, ¿no? Y sí que ya en la carrera, pues yo viajé en el 2018 y en el 2019, pues los 2 años antes sí que me dediqué a ver
organizaciones, cosas, ¿no? Pues para poder viajar. En ese momento, pues yo quería viajar a África, tenía el amor, yo creo que prácticamente desde muy pequeña. Entonces dije, señor, o sea, si hay que ir a África, pues vamos. Y ya cuando pasé un tiempo durante la escuela de Betania, que ya sentí ese llamado de Dios, ¿no? Esa vocación de vámonos aquí a África, vamos a usar la profesión para esto, pues ahí fue un momento que indudable, o sea, lo recuerdo como si fuera ayer, que yo dije, la motivación por estudiar la carrera llegó de nuevo, pero llegó de una forma que no era temporal, de un día para otro irse, ¿no? Sino que llegó de una motivación interna que tú dices, tengo que sacarlo esto, pero solamente por el hecho de poder ayudar a alguien, no solo aquí en España, que es donde vivo, sino imagínate el hecho de estar en un país fuera, en África, un lugar que no tienen medios, no tienen recursos, no tienen muchas cosas que nosotros tenemos y que damos por sentadas muchas veces, ¿no? Y claro, yo tenía ese sentir desde muy pequeña y yo dije, bueno, pues bienvenidos a este mundo. Y fue también una aventura, ¿no? Y ahí sí que sentí como, por este momento, este país es donde yo sirviendo como enfermera me siento bien. Estaba rodeada de niños, noche, mañana, tarde, a todas horas. Y también, o sea, situaciones clínicas muy fuertes y sin casi recursos. Entonces, la imaginación enfermera te tenía que llegar. Experiencia, ¿no? Sí. Se aprende mucho, sobre todo de los médicos que están alrededor de uno en esos momentos, que Exactamente. ves cómo tienen recursos y sacan. Exactamente. Tienes un capítulo muy interesante, se llama Personas correctas, momento correcto. Y arrancas el capítulo diciendo, en ocasiones la vida nos lleva a momentos de oscuridad, al pozo. Te encuentras rota y solo buscando la salida para salir de ese túnel. Esto más o menos lo que indica es que ha sido un proceso donde has tenido altos y bajos, o sea que no ha sido un proceso lineal. Cuéntanos un poco cómo has visto en tu vida ese proceso de altos y bajos y por qué lo tratas de plasmar aquí en el libro. Sí, realmente este capítulo va arraigado al anterior, que es el del accidente. Y me acuerdo, fue realmente Dios, porque yo estaba ya cansada, digo, Señor, o sea, tú me has dicho que pronto, yo no veo este final para nada. Y sí que me empecé a dar cuenta cómo cada persona alrededor del mundo, alrededor de todo, incluso un vecino apareciendo a tiempo, o sea, no se necesita nada más, un vecino apareciendo a tiempo, porque yo también me sentía como muy preguntona a mi madre porque siempre le preguntaba lo mismo, ¿no? Y la respuesta pues obviamente era la misma, ¿no? Y yo era un momento que estaba buscando distintas voces para comprobar que me estaban diciendo lo que yo estaba escuchando, ¿no? Que era ese pronto. Y sí que ahí pues empiezo, ya arranco el capítulo, ¿no? A través desde la oscuridad, pero porque muchas veces en la oscuridad, o sea, estamos tan mal que no podemos ver ni un rayo de luz, o sea, de una persona que te ha dado unas palabras de aliento, pero claro, no las sabemos muchas veces cómo enfocar, pero yo lo que intentaba en ese momento fue como, me voy a agarrar a vale, esta persona me conoce desde hace un montón, sabe cómo soy, sabe cómo estoy, entonces, pues sus palabras no tienen que ser relevantes, ¿no? Entonces, me acuerdo además de que estaba escribiendo yo en ese momento cuando empecé a escribir el libro, aún estaba en tiempo de rehabilitación y claro, yo todavía, si no estaba despistada, entraba en un estrés, de repente podía llorar como de pronto reír, o sea, muy, muy fuerte. Y me acuerdo como de la nada, o sea,
de estar en mi casa, como dicen mis padres, vamos a salir a la calle por tal, y claro, yo no quería salir, yo estaba cansada y lo único que me apetecía para olvidarme de todo era dormir, aunque luego el dormir era otro tema, ¿no? Y me acuerdo que a los pocos minutos de salir por casa justo aparecieron mis vecinos, y realmente en ese momento dieron unas palabras de ánimo, de como que estamos aquí, ¿no? Entonces, para mí eso fue muy significativo, ¿no? Que es un momento que no estás, tampoco estás, no es estás en otra esfera, entonces cualquier voz te viene bien. Vienen los dos últimos capítulos del libro, que son realmente los que a mí más me gustan, ¿no? Los últimos capítulos son muy interesantes. El primero se llama Testimonios, ¿no? Y me llama mucho la atención, y de hecho fue en nuestra casa y con algunos amigos, fue un tema de conversación, ¿no? Decíamos, qué interesante que de alguna manera tuviste esa intención o esa idea, ¿no? O sea, de poder escribir testimonios de ciertas personas que habían pasado y que mucha gente probablemente no sabía que les había pasado eso. Sí. ¿Cómo llegaste a esa idea? ¿Cómo llegaste a esa intención? O sea, ¿por qué quisiste escribir de alguna manera un capítulo de testimonios sobre personas, amistades que estaban alrededor tuyo y que tenían un testimonio de vida para contar, además muy parecido al tuyo, ¿no? Sí. Yo por un lado, humanamente, claro, yo me empezaba a ver con Dios y digo, Señor, o sea, si estoy yo sola escribiendo este libro y que luego al final de la historia sale bien, es como quedar muy heroína, ¿no? O sea, a los ojos humanos es decir, eres una heroína. Entonces dije, bueno, Señor, si hay que tocar otras cosas en este libro, sé que si más personas tienen que intervenir, tú vete guiándome hacia esas personas, ¿no? Porque al fin y al cabo yo decía, vale, Señor, o sea, si finalmente hacemos esto, ponme a alguien conocido, o sea, alguien que yo haya podido palpar ese testimonio, ¿no? Y realmente pues fue así que Dios me dijo, no, o sea, tienes que hacerlo. Y dije, bueno, pues lo doy. Y ya luego a la larga pues me lo tomé como bueno porque dije, no solo es mi historia con un tipo de patología, sino que son otras historias con otro tipo de patología, con otro tipo de circunstancias, más graves, menos graves, más críticas, que al final dije, bueno, también a una persona que esté padeciendo algo, cualquier patología, también le puede ayudar, y no solo clínicamente la mía, ¿no? Entonces fue algo que Dios me abrió la perspectiva en ese momento, y yo me sentí contenta porque dije, wow, o sea, van a poder ver a Dios, y no solo a través de mi historia, sino a través de otras historias de otras personas que además yo conozco y que tengo relación con ellas, ¿no? Entonces dije, hay que aprovechar la oportunidad. De hecho, la última es siempre habrá esperanza. Sí. Es un poco, a lo mejor, lo que querías lograr, ¿no? Que la gente a través de esos testimonios pueda saber que siempre hay una esperanza en Jesús y que pues, siempre hay una manera de recuperar. Hay un capítulo que no lo hablamos en la entrevista pasada, ¿no? A mí esto se me pasó. Lo comentaste ahora, que fue el primer capítulo que escribiste y ahora lo pones aquí de último, que se llama Cartas a Jesús, que lo habías escrito en el año 2018. Sí. Yo, cuando lo encontré nuevamente para hacer la entrevista, me volví a leer el libro y entonces dije, pero yo esto ¿por qué no lo había leído, no? Y le puse más intención. Y por eso dejo esta última pregunta del libro como tal. Cuando tú te pones a ver, son poemas, ¿no? Sí. O sea, son poemas que has escribiste en algún momento de tu vida de esa manera. ¿Tienes alguna idea de poder continuar con poemas o te vas a dedicar simplemente a la prosa y tu próximo libro? En el próximo libro, que es un tema muy personal que ahora mismo estoy viviendo, sí, o sea, sigo haciendo la mezcla, ¿no? De narrativa con poesía y poemas, ¿no? Entonces,
la forma para mí que se escribió este capítulo, la verdad, no lo tuve mucha relevancia cuando lo estaba haciendo, pero ahora mismo abro los ojos y digo, wow. Recuerdo además que nació todo a través de una experiencia que yo viví con Dios en una escuela de oración. Yo de repente como humana me empecé a ver que dije, que no soy nada, o sea, tengo el riesgo de hacer algo mal un 50% y un 60%. Y bueno, fue llegar aquí, esto fue el mes de agosto del 2017, y poco a poco como que Dios me iba diciendo, yo necesitaba ya cuadernos para expresarme con Dios, cualquier tipo de material que que pudiera sentir que estaba hablando con Dios, ¿no? Y bueno, para mí a día de hoy pues es doblemente importante, ¿no? Doblemente relevante como, y especial sobre todo, para mí más que relevante, especial cómo se escribió, ¿no? Porque yo me acuerdo que en ese entonces solo podía, mi comunión con Dios estaba con una canción en portugués y bueno, este idioma pues de repente me ayudaba a plasmar lo que estaba sintiendo mi alma, a ponerlo sobre un papel. Y dije, bueno, Señor, yo mi finalidad es que desahogarme yo por un lado de lo que estoy sintiendo, pero por otro lado sí que quiero que el día de mañana, si esto sale a la luz, pues ayudar a una persona de mira cómo te puede hablar Dios en X circunstancia, ¿no? Y bueno, pues yo en ese momento solo conocía una canción en portugués y era la canción pues de cómo me ayudaba a ir plasmando lo que estaba sintiendo mi alma en ese momento, ¿no? Y todos los poemas de este capítulo pues están escritos con esa canción de fondo y realmente, claro, yo me sentía como digo, Señor, si hago yo escuchando una canción en otro idioma y escribiendo en otro idioma, pero a la vez que me ayuda a mí a reflejar lo que estoy sintiendo yo por ti en estos momentos, ¿no? Y fue, la verdad que para mí una experiencia única, ¿no? Con el Señor. Y nada, yo pues ya ha pasado un tiempo, cogí el documento y lo guardé porque ya dije, bueno, Señor, o sea, sí que quiero seguir escribiendo poemas, pero dije, esto lo voy a guardar porque lo sentía como un capítulo de un libro, sinceramente, desde el principio. Entonces dije, bueno, Señor, lo voy a guardar y que salga literalmente lo que Dios quiera. Y así se hizo. Y sí, ahora la perspectiva actual de lo que estoy actualmente escribiendo, sí, estoy incorporando también poemas, estoy incorporando la narrativa, ¿no? Pero principalmente sigo, si Dios quiere, a lo mejor hablo en este capítulo también un capítulo, ¿no? Dedicado hacia poemas. Pero fue como mi forma de escribir y de decir, bueno, a lo mejor estoy tocando el corazón de esa persona y solo Dios lo sabe, ¿no? Claro. Si quieres tener unas palabras finales para las personas y también indicarnos todas las plataformas donde podemos adquirir tu libro, tanto en España como en América Latina, que tenemos mucha gente que nos ve en América Latina, de qué manera pudieran ellos adquirir su libro. Desde la radio también tienen todos los enlaces, los WhatsApp para desde nuestra página web poder ponerse en contacto con nosotros si necesitan. Exacto. A través de nosotros ponerse en contacto con Adriana, pero coméntanos un poco, darle una palabras finales para los oyentes y que ellos puedan saber cómo adquirir tu libro. Pues primeramente, bueno, como ya lo dije en julio, lo vuelvo a decir ahora, ¿no? Que muchas gracias por la acogida, no solo aquí en España, sino a nivel ya mundial, se podría decir. Pero sí, o sea, yo estoy sorprendida y cada día pues digo, me sorprendo más, ¿no? Entonces, digo, yo vivo el hoy y mañana pues será otro día y como dice la Biblia, cada día tiene su propio afán, ¿no? Pero sí, estoy sorprendidísima, ¿no? de lo que es este mundo del escritor. Y también, o sea, ahora vamos a las formas de adquirirlo, o sea,
si eres una persona que me conoce y que tal, y que tienes mi contacto, pues te pones en contacto conmigo y tengo ejemplares de físicos, muchos, entonces solo con escribírmelo y pedírmelo, pues ya está. Y luego también lo tienes a través de Amazon, Casa del Libro y Fnac. Y luego también está a través del ebook y luego está a través de una tienda que se distribuye por Latinoamérica, que es Cauce Libros. Y bueno, todo pues en el caso de estar aquí o que en España o lo que sea, pues si no vives aquí en Madrid, pues ya se busca la forma de enviárselo. Es correcto. Y si no, desde radioebm.com nos escriben y desde ahí también nos ponemos en contacto con Adriana. Bueno, muchas gracias, Adriana, ha sido todo un placer volverte a tener aquí en nuestros estudios. Recuerden el libro Una voz sanadora del cielo, de Adriana de la Torre, y pues nos vemos en próximas entrevistas que ya estamos planificando para que todos puedan disfrutar. Tenemos cantantes y algunos artistas que vamos a tener próximamente. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga y nos seguimos viendo. Gracias por todo. Hasta luego.